Bueno, como dije, hermanos, nuestro hermano Mariano ha leído todo el capítulo 2, perdón, todo el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Pero el mensaje va a ir basado en los versículos 6 al 10. Es bueno leer todo el capítulo, ¿por qué? Para poder entender el contexto. Para que podamos comprender el contexto de lo que voy a estar explicando en esta mañana. Y vuelvo a digo, el mensaje le he dado como título: Tomemos el consejo de Pablo. Y yo quiero iniciar preguntando algo, y es: ¿quién ha escuchado o quién ha leído esta frase? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Lo habremos escuchado muchos, ¿verdad? O lo habremos leído. Y si bien en general es muy cierto, no podemos aseverar que siempre sea así. Pero como dice el libro Mujeres Piadosas de Tim Challies, es un librito que he terminado de leerlo hace poco, y mira, justamente me ha servido para tomar algunos ejemplos de ahí, para dar inicio a esta predicación. Dice en este libro que muchas veces la gran mujer no está detrás del hombre, sino delante de él. A veces esa gran mujer no es su esposa, sino su madre. Como está escrito en este pequeño pero edificante libro, donde nos muestra cómo la vida de algunos líderes cristianos notables, su mayor influencia y formación espiritual fue la de una madre piadosa. Por eso el título: Mujeres Piadosas. Mujeres piadosas que oraban por sus hijos, que doblaban rodillas por sus hijos, que le predicaban el evangelio a sus hijos y que daban un fiel testimonio. Y ayer precisamente escuchaba a mi hermano decir que él se levantaba muchas veces y siempre encontraba a su madre orando, leyendo la Biblia. Eso es un buen testimonio. Eso es un buen testimonio que nosotros debemos dar. Esas madres no se cansaban de orar y presentar el evangelio a sus hijos, aún en tiempos difíciles, por su rebeldía. Ellas no abandonaron, no lo dejaron. A lo cual estos siervos de Dios dejaron frases que resumen la gratitud al Señor por sus madres. Esas madres quienes fueron los instrumentos, los canales de bendición para sus vidas y ministerios. Viendo cómo el Señor respondió de manera asombrosa a tanta perseverancia a la oración, dando fruto al tiempo del Señor. Porque muchas veces nosotros quisiéramos ver frutos ya. Quisiéramos ver a nuestros hijos ya de rodillas delante del Señor, a nuestros cónyuges. Y cuando vemos que eso no sucede, como que nos venimos abajo. Pero no debe ser así. Debemos ser intencionales, orar fervientemente por ellos. Cada que hay la oportunidad, volverles a presentar el evangelio y no soltarlos de orar por ellos. Y por supuesto, de nosotros ser un buen testimonio para ellos también. Esos siervos del Señor, en el tiempo que el Señor quiso, fueron quebrantados y capacitados para servir en su obra a lo largo y ancho de este mundo. Algo de lo que nosotros, por la gracia de Dios, hoy nos beneficiamos. Hoy tenemos como herramienta sus testimonios, comentarios, libros, sermones que escuchamos o que leemos y son de mucha edificación. Son de muchísima edificación. Quiero dar algunos ejemplos. Creo que apunté demasiado, no los voy a dar todos, porque no quiero extenderme demasiado en la introducción. Pero algunos ejemplos, dice por ejemplo el autor del libro, Tim Challies, dice: Dios me bendijo con una madre que me amó, me enseñó, me formó y oró por mí. John Newton, su madre Elizabeth, él llegó a decir: mi querida madre, además de los dolores que sufrió por mi causa, frecuentemente me encomendaba a Dios con muchas oraciones y lágrimas.
Sin duda, hasta hoy sigo cosechando el fruto de sus oraciones. Y dice el autor del libro, John Newton se perdió, se alejó, procuró cometer toda clase de pecados, pero nunca pudo escapar de la gran fortaleza de aquella madre débil que oraba sin cesar por él. Hudson Taylor, su madre Amelia, dice que, bueno, lo que dice aquí un poco en resumen en el libro, dice que Taylor vivió en su adolescencia una gran crisis espiritual y se encontró luchando, como muchos jóvenes hoy se encuentran luchando, entre Dios y el mundo. Y especialmente Hudson Taylor, el tema fue económico. Él se empezó a desviar, a pensar en la economía y en el dinero y en el dinero. Y llegó un momento de una crisis insoportable donde conoció, como dice aquí, el poder de una madre que ora. Su madre intervino redoblando su esfuerzo por ser amable con él, por ser gentil y paciente con Taylor, hablando con él, aconsejándolo, pero también convencida de que lo que mejor podía hacer por su hijo era orar fervientemente. Dice que le encerró en una habitación implorando a Dios por la salvación de su hijo, y horas después, convencida de que la misericordia de Dios había contestado su oración, su corazón cambió de súplicas a alabanzas, y ella adoró a Dios. Dice que mientras la madre oraba, Taylor, aburrido en su casa, se fue a la biblioteca de su padre y se encontró con un tratado titulado Pobre Richard. Lo leyó y después de leerlo llegó a estas sencillas palabras: la obra acabada de Cristo. Comprendió que Cristo había hecho todo lo necesario para su salvación. Y ese joven se entregó al Señor plenamente, tanto así que se fue a la misión en China y estuvo sirviendo en China 51 años, llevando el evangelio a los chinos. Dice que cuando realmente comenzó la separación con su madre, él escuchó algo que nunca olvidará: el llanto de dolor que salía del corazón de su madre, lo cual traspasó como un puñal su corazón. Dice aquí Hudson Taylor: hasta entonces comprendí plenamente lo que significa que de tal manera amó Dios al mundo. Y estoy seguro de que mi preciosa madre aprendió sobre el amor de Dios por los perdidos en esta hora de despedida más que toda su vida hasta ese momento. Y podría seguir, pero no quiero extenderme demasiado. También está de Charles Spurgeon, y este sí lo quiero leer porque dice que es Elisa, dice: la virtud de una madre que ora. Antes de Spurgeon ser llamado el príncipe de los predicadores, era solo un muchacho en brazos de una madre piadosa. Dice el autor que en medio de todos los éxitos y toda su fama, él no olvidó quién fue su primera instructora y la mejor. Decía Spurgeon: me es imposible hablar de cuánto le debo a las palabras solemnes de mi madre. Y su hermano decía: ella fue el punto de partida de toda la grandeza y la bondad que nosotros, por la gracia de Dios, llegamos a disfrutar. Termina diciendo: para sus hijos, ella no era solo una madre, no solamente era una maestra, era una evangelista. Entonces vemos esos ejemplos. Aquí en este librito, si alguien lo quiere leer, de verdad que es una bendición. Aquí está también un poco la historia de John Piper, de Agustín de Hipona, de Moody, de Charles Hodge, de Timoteo, que es el que estamos viendo. Entonces, hermanos, es bueno tener en cuenta estos testimonios para que no caigamos en el desánimo cuando nuestros hijos estén rebeldes al Evangelio, y más bien comprendamos la importancia de perseverar en la oración, en la evangelización de nuestros hijos, recordando justamente lo que hicieron la abuela y la madre de Timoteo. No nos desanimemos, porque cuando uno lee todos estos testimonios,
son verdaderos, son cosas que pasaron, fueron luchas que tuvieron. Pero esas madres no dejaron de dar los hijos, no dejaron de predicar ese evangelio. Así que con esta introducción iniciamos el mensaje de hoy. Y vamos al versículo 6. El versículo 6 nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos que una vez hecha la presentación, el saludo, la gratitud y el deseo de compartir con su joven discípulo, el apóstol inicia con un conector, conecta un relato con el otro, conecta lo dicho anteriormente. Podríamos parafrasear: Timoteo, tienes una fe verdadera, no la dejes apagar. De una manera corta podríamos conectar esos dos versículos así. Timoteo, tienes una fe verdadera, no la dejes apagar. Recordemos que el joven discípulo era algo tímido y enfermizo. Quizás por eso vemos que Pablo pasa a exhortar, a animar, a aconsejar a Timoteo para que no se desalentara en medio de las duras pruebas, de los conflictos, de los ataques y del cansancio a lo cual iba a estar sometido en esa ardua labor a la que estaba siendo llamado, al pastorado, a la enseñanza. Esa misma exhortación o ese mismo llamado lo dio Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:19, cuando dice: no apaguéis el espíritu. Y eso lo dijo para que los tesalonicenses no descuidaran las disciplinas espirituales y la perseverancia en Cristo. Y de alguna manera se lo está diciendo aquí a Timoteo: no lo apagues, aviva el fuego, no apagues el espíritu, aviva el fuego que hay en ti. Podemos ver, y así mismo vamos a traerlo a nuestros tiempos. De la misma manera lo podemos ver actualmente en muchos siervos del Señor, lo que actualmente se denomina como agotamiento pastoral o síndrome de burnout pastoral. ¿Qué significa eso? Se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, físico y mental, causado por las altas demandas de su labor, lo que lleva a sentimientos de desesperanza, de desmotivación y pérdida de energía, terminando en muchas ocasiones con la renuncia al ministerio. Hace poco han salido varios artículos sobre este tema, sobre el agotamiento pastoral, la carga de trabajo, los problemas en las iglesias. Entonces no es algo nuevo. Ya Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego en ti. El Señor te ha dado un don, avívalo. Vas a tener problemas, vas a tener luchas. Mira la cantidad de herejías que están entrando a la iglesia en aquel tiempo, igual que hoy. Entonces estas palabras no son solamente para Timoteo en su tiempo. No es porque sea algo cultural de aquel tiempo, no, es vigente. Es para hoy también. El peligro del enfriamiento espiritual, aparte de suceder por lo dicho anteriormente, por la carga de trabajo, cansancio, problemas, persecuciones, también puede venir en ocasiones por la mucha comodidad. Eso también nos puede enfriar. Demasiada comodidad, demasiado relajamiento. Cuando vemos que la obra donde se sirve marcha bien, algo que puede pasar muy sutilmente. Por ejemplo, miremoslo en nuestros tiempos. Vemos que la iglesia crece, vemos que los problemas pues son pequeños, son pasajeros y fáciles de solucionar. Hay buena enseñanza, hay buena asistencia a las actividades de la iglesia, económicamente estamos bien. Y podemos relajarnos y descuidarnos y podemos llegar a caer en un enfriamiento espiritual.
Asimismo puede surgir por consecuencia de descuidar la íntima comunión con el Señor. Falta de, quizás de oración, poca lectura bíblica, poca meditación en la misma, poca comunión eclesial, falta de rendición de cuentas con otros pastores, líderes o hermanos maduros, cayendo así en el enfriamiento espiritual y repercutiendo negativamente en la iglesia, con el desánimo, la falta de compromiso, llegando a afectar la comunión y la santidad de la iglesia. Eso tenemos que traerlo a nuestros tiempos. ¿Con qué facilidad podemos caer en enfriamiento espiritual? Entonces nosotros también necesitamos decirnos a nosotros mismos y que nuestros hermanos, los unos a los otros, nos animemos, nos aconsejemos a avivar el don de Dios que está en cada uno de nosotros. Porque quiero que recordemos, hermanos, que Dios a todos los creyentes les ha dado dones. Y esos dones son para ponerlos al servicio del Señor en su iglesia. Sea cual sea. Porque el don no es solamente enseñar aquí en el púlpito, o en las reuniones de oración, o en los estudios. No, el don de servicio es en todo lo que el Señor nos ha dado. Misericordia, hospedaje, limpieza, mantenimiento, todos los dones que el Señor nos ha dado. Cuando trabajamos en nuestros trabajos, es un don que el Señor nos da a trabajar. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con excelencia. Testificando en quien hemos creído. Así que, hermanos, así como Timoteo fue aconsejado, animado a avivar el fuego del don de Dios, hoy también es necesario animar, aconsejar, exhortarnos los unos a los otros cuando veamos debilidad en un hermano, cuando nos veamos débiles, cansados, cayendo en enfriamiento espiritual, sea la causa que sea. ¿Y quién lo debe hacer? Todos, hermanos. Esto no es una labor solamente de los pastores, ni el liderazgo de la iglesia. Los hermanos maduros deben animar a los débiles, acercarse, preguntar. No sabemos por qué problemas están pasando. Muchas veces estamos en problemas y no los comunicamos. También es bueno que si tenemos problemas los comuniquemos a la iglesia para orar por ellos, no para formar un chisme. Hay que tener cuidado con eso también, sino para orar por los problemas que puedan haber en un hogar, en un matrimonio, con los hijos, problemas de trabajo, de salud. Porque si no comunicamos esto, entonces ¿cómo vamos a orar los unos por los otros? ¿Cómo nos vamos a aconsejar los unos a los otros? Conociéndonos, hermanos. Los hermanos maduros, como lo hizo Pablo con Timoteo, son los que deben animar, exhortar, aconsejar. Cuando se esté notando que hay cierta frialdad espiritual, no solo debemos orar, sino animar y ayudar hasta donde se nos sea posible. Y esa es una manera práctica de ejercer el amor cristiano. Ejercer el amor cristiano no es darle la palmadita al hermano y no pasa nada. No. El amor cristiano es que si yo veo a mi hermano que no está muy bien, yo debo acercarme y animarlo. Si soy yo agradecería que un hermano se acerque y me diga: ¿por qué estás desanimado? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y eso es una forma de animar, de aconsejarnos. Entonces vemos que Pablo le aconseja a Timoteo que esa verdadera fe, la cual es visible, como ya hemos visto, puede ser débil, pero algo importante, no está apagada. Porque se aviva algo cuando está un poco apagado. Si está apagado completamente hay que encenderlo. Pero aquí está diciendo Pablo, aviva. Y la idea es aquí como unos carbones, ¿no? Unos carbones o un carbón que se está apagando. Si tú lo soplas, él tiende a avivar, ¿no?
De la misma manera que hemos hablado tantas veces, ¿no? Cuando comparamos un carbón solo se apaga, pero un carbón rodeado de muchos carbones, tú lo atizas, soplas un poco y vuelve y coge calor. Pues así somos los creyentes. Debemos ser avivados. ¿Y dónde mejor podemos ser avivados que en la iglesia? Como un cuerpo que somos. Es por eso que le aconseja que sea avivada. Y así debe ser avivada, fortalecida y puesta en práctica, recordando que aún la fe, y esto es muy importante, recordando que aún la fe es un don que Dios le dio a Timoteo, a Pablo y nos ha dado a nosotros. Es un don de Dios. La fe no es que yo me la gané, no es que yo me esforcé tanto que logré esta fe, no. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y recordemos que Dios nos da dones a todos para servir y bendecir a otros. Y ahí yo tendría que hacer esta pregunta para que meditemos. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes qué don te ha dado el Señor? Ahora, si sabes cuál es tu don, ¿lo estás usando para la gloria de Dios? ¿Estás sirviendo con Él? Porque para eso te lo dio el Señor. Para eso me lo dio el Señor. No para que me lo guarde, sino para que lo ejercite, para que sirva. Romanos 12, del 6 al 8, ahí pueden encontrar todo lo que nos habla referente a esos dones para servir al Señor. Algo importante de notar también aquí es que Pablo está hablando de manera personal a Timoteo. Le dice: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es Timoteo y cada creyente quien lo tiene que avivar. Ayer hablábamos también, ¿no? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Dios soberanamente nos ha dado dones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Avivarlos, no dejar que se apague. Es responsabilidad de cada creyente. Aquí no le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, que otros aviven tu don. No. Te está diciendo, Timoteo, tú tienes una responsabilidad. Amado creyente, amada creyente, tú tienes una responsabilidad. Y avivar el don que Dios te ha dado. Es nuestra responsabilidad. Igual que es la nuestra, avivarlo. Y podríamos decir, bueno, pero ¿y cómo avivo el don que el Señor me haya dado? Bueno, tenemos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Como decía nuestra hermana Nadia ayer en el estudio, ¿no? Lo primero es negarnos a nosotros mismos. Enterrar el orgullo, la soberbia que a veces nos domina, ¿verdad? Es humillarnos delante del Señor primeramente. Entregar nuestras vidas realmente a Él. Luego, ¿qué debemos hacer? Oración, lectura bíblica, meditar en la palabra, confesar nuestros pecados delante del Señor, arrepentirnos de ellos y apartarnos de ellos, porque nada nos ganamos con confesar y seguir pecando. Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Comunión, una comunión perseverante con el pueblo de Dios. En pocas palabras, perseverancia en el Señor. De esa manera van a ser avivados. De esa manera vamos a ser avivados cada uno de nosotros con los dones que el Señor nos ha dado. En este caso, el don dado a Timoteo para servir en la iglesia fue confirmado con la imposición de las manos de Pablo, como su mentor, su instructor. Recordemos que Pablo no es quien da el don a Timoteo, sino Dios. Pablo es el instrumento de Dios y lo que hace es confirmarlo, imponiendo las manos en señal de aprobación. Porque los dones, ¿quién los da? Los da Dios. Ahora, Él usa sus medios para confirmarlo. En este caso, Pablo con Timoteo. Dice un comentarista: avivar el fuego del don de Dios que Dios ha dado
quiere decir que mantengamos nuestros dones ardiendo fuertemente para Él. Significa encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad, ya que indudablemente, como todo cristiano, tendremos ocasiones donde necesitaremos un incentivo, ánimo y mucha oración para mantener el fuego ardiendo con toda su intensidad. Me gustó mucho este comentario, por eso quiero compartir. ¿Cuántas veces necesitamos ser animados, aconsejados? Porque tristemente muchas veces entre cristianos, en vez de animarnos, aconsejarnos, tiramos palos. O aconsejamos de mala manera, o exhortamos de mala manera. La verdad hay que decirla, hermanos y hermanas, pero la verdad hay que decirla con amor. Seguidamente Pablo le recuerda a Timoteo en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que el don de Dios el don que Dios les ha dado y nos ha dado no es pusilánime, no es cobarde, no es flojo, sino que Dios mismo es quien da el poder, la fortaleza, el amor y dominio propio para ejercer el ministerio, siendo esto mismo lo que nos enseña Romanos 8:15. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, si hemos nacido de nuevo, el mismo espíritu que habitaba en Pablo y en Timoteo es el mismo que habita en nosotros, no es diferente. Es Dios quien por medio del Espíritu Santo nos da el poder, el amor por Él, por la iglesia y aún por los perdidos, así como nos da también el dominio propio. Y dominio propio significa aquí literalmente que nos da una mente segura y sana, pero también conlleva la idea adicional de una mente con disciplina, con control en las luchas que tenemos, ¿no? La soberbia que a veces nos sale, el orgullo que a veces nos sale. No, dice el Señor que Él nos ha dado ese dominio propio, porque nuestra carne no somos capaces de dominarla. Por eso allí donde somos débiles, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Y el Señor nos ha dado ese poder, el amor y el dominio propio precisamente para aguantar las pruebas que Timoteo tendría que pasar y las pruebas que nosotros pasamos y tendremos que pasar. Y esto, de verdad, hermanos, que a mí me dio paz estudiando este texto, porque he entendido que Dios es nuestro consuelo. Y unas palabras de consuelo que yo entiendo para todos los creyentes es que Dios nos llama a siervos capacitados, porque si no, no habría ni uno solo que pudiese estar sirviendo, sino que es Dios quien capacita a sus siervos para servir en la obra. Dios no está buscando el que tiene el título de pastor, de la eminencia, que tiene tantos títulos, que ha escrito tantos libros, que ha dado conferencias en todo el mundo. No, Dios no está buscando eso. Él es quien prepara a esos siervos para que todo esto suceda. Él los prepara para que luego sean de bendición, como lo están siendo hoy en día para nosotros. Y como hemos visto todos estos siervos que hablan en las mujeres piadosas, ¿no? Aquellos siervos por los que sus madres no dejaron de orar, hoy están siendo de bendición para nuestras vidas. Pero Dios no los escogió a ellos porque eran más sabios que otros, sino que Dios los capacitó para tener la sabiduría que tienen. Y como lo está haciendo contigo, y lo está haciendo conmigo. Ahora, dispongamos nuestros corazones. Dejemos que Él trabaje en nuestras vidas. Dispongámonos
para servir en donde el Señor nos llama. Dice 2 Corintios 1, 21 y 22. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso está en 1 Corintios 3, 5, el último versículo. ¿Por qué leo estos textos? Porque es Dios quien nos confirma a cada uno de nosotros para servir en su obra, sea el sitio donde sea. Es Dios mismo quien nos ungió con su Espíritu Santo, pues nos selló con su Espíritu Santo. Y como dice el versículo 3.5, dice, no es que nosotros seamos competentes, no es que nosotros seamos muy sabios, no, por nosotros mismos no, sino que nuestra competencia viene del Señor, viene del Señor. No se trata de que aquellos hermanos que son fieles y buenos maestros sean alabados, exaltados, ¿no? Cada uno de los siervos que el Señor usa para exponer su palabra es para darle la gloria a Él. Me encantó el estudio de ayer, que los invito a que estén en los estudios. El estudio de ayer, nuestro hermano José Luis lo enfocó constantemente a la exaltación de Cristo, a seguir a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. No al hombre, por buen maestro que sea. Ese buen maestro lo que tiene que llevar es a que el pueblo de Dios adore a Dios. Adore a Dios. Después de Pablo aconsejar a Timoteo y animarlo, recordando que Dios es quien da la valentía para seguir adelante en la ardua labor pastoral, sigue instruyendo al joven discípulo a permanecer fiel con la sana enseñanza. Y sigue aquí con otro conector consecutivo que conecta el mensaje. Dice, por lo tanto, o como consecuencia, Timoteo, muestra el fruto del poder de Dios en ti, el amor y el dominio propio que Dios te da para seguir adelante en su obra, testificando fielmente de nuestro Señor. Y siempre es bueno que recordemos el contexto, ¿no? El contexto nos habla de pastorear la iglesia en Éfeso con muchísimos problemas, como ya lo hemos visto en otros mensajes. Una iglesia donde estaban entrando falsas enseñanzas, falsos maestros, donde había conflictos dentro de la misma iglesia. O sea, no era algo suave que iba a tomar Timoteo, era un trabajo duro, arduo, como lo es hoy en día en muchas iglesias. Entonces, por eso en el versículo 8 nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y para poder ir entendiendo mejor el mensaje en su contexto, lo podemos parafrasear de la siguiente manera. Timoteo, te he dicho que avives el fuego del don que Dios te dio. Recuerda que no somos llamados a ser cobardes, pues Dios es quien nos capacita con valentía para tan ardua labor. Por lo tanto, o como consecuencia, no tengas vergüenza de predicar el Evangelio, de predicar la verdad, la buena noticia de Jesucristo, nuestro Salvador. Timoteo, defiende la verdad que se nos ha sido revelada cuando ésta sea atacada. Que los demás te vean como lo que tú eres, un hijo de Dios. Que tu vida testifique claramente a quién perteneces, con palabras y con hechos. Seguidamente añade Pablo, que tampoco se avergüence de él, de Pablo, por estar preso por causa de su fe y por su trabajo en el Señor. Más bien lo invita a que sea partícipe de sus aflicciones o de las aflicciones por causa de Cristo.
Y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué podría avergonzarse Timoteo de Pablo? Una vez más, hay que ir al contexto. Debemos tener en cuenta en el contexto histórico de aquellos tiempos donde los cristianos estaban siendo fuertemente perseguidos. Causa por la cual muchos se desmarcaban de su fe. ¿Para qué? Para no ser presos o muertos. ¿Cuántos hermanos sufren ahora mismo en todos estos países donde está siendo atacado el Evangelio por causa de Cristo? Muchos en su momento han tenido que esconder su fe. Y muchos por ser fieles al Señor como nos manda, han perdido aún su vida. Podríamos decir con claridad que Pablo habla de su misma experiencia. Pablo no está hablando, no está enseñando a Timoteo porque se lo hayan contado. Pablo lo vivió. Pablo fue perseguido, estorbado, herido y aún preso. Y no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el contexto de Pablo aquí era cuando él iba a visitar a los hermanos en Roma, pero era constantemente estorbado. Pero aún así él no dejaba de predicar. Aún en prisión. Yo creo que en prisión fue donde más evangelizó. Es así mismo nosotros debemos recordar también aquellas palabras que Jesús dio en Marcos 8:38. Es un llamado que hace y fuerte. La palabra del Señor nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Si el mismo Señor Jesucristo está advirtiendo sobre ello, Pablo lo está recordando, ¿cuánto más lo debemos recordar nosotros hoy? ¿Cuánto más debemos recordarlo? No nos avergoncemos del Evangelio. Dice un historiador, en cuanto a Juan Hus, dice, Juan Hus era llamado el lucero de la mañana en la Reforma. Ese gran reformador no se avergonzó de su Señor y pagó por ello el precio físico hasta el final. En 1415, cuando era pastor en Praga, fue arrestado, condenado y sentenciado a la hoguera por predicar el Evangelio verdadero. Mientras las llamas consumían su cuerpo, citó el Salmo 25:2 en oración. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. No le daba miedo morir. Solo le daba miedo avergonzarse de su maestro. Y si él estaba viviendo esto en medio de las llamas, ¿nosotros de qué nos quejamos? ¿Por qué nos avergonzamos? Me lo aplico a mí mismo. No estoy diciendo por ninguno en especial, sino por mí mismo. ¿Cómo puede Timoteo y nosotros actualmente participar de las aflicciones por causa de la fe? Porque recordemos lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Dice, por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, ni de mí preso suyo. ¿Por qué causa? Por el Evangelio. Sino que él invita a Timoteo y nos invita a nosotros a participar de las aflicciones por el Evangelio. No según nuestro poder, sino según el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede Timoteo y cómo podemos nosotros actualmente participar
de las aflicciones por causa de nuestra fe? Romanos 12:15 nos da la respuesta. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Podemos identificarnos con muchos de nuestros hermanos que sufren alrededor del mundo a través de la persecución que están recibiendo. ¿Y cómo podemos participar? Oremos por ellos. Preocupémonos por ellos. Sirvámosles en lo que esté a nuestro alcance. También cuando por causa del Evangelio somos despreciados, somos rechazados, somos difamados aún por nuestras propias familias, somos discriminados en la sociedad actual, somos perseguidos por los gobernantes y sus leyes, por los colectivos, por las redes, incluso llegando a caer presos o muertos, como muchos hermanos hoy están sufriendo. Por lo tanto, podríamos decir que de esa manera estamos participando de tales aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Porque si no, nosotros no seríamos capaces de seguir adelante. Es Dios quien nos da el poder y la fortaleza para seguir adelante. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos avergonzado, nos hemos acobardado ante la sociedad en la que vivimos, cuando se burlan de nosotros, cuando nos desprecian, cuando nos martillan con las ideologías reinantes? Cuando eso suceda, hermanos, recordemos esta exhortación. Recordemos lo que nos dice Pablo, lo que le dijo a Timoteo, lo que nos dice a nosotros. No nos avergoncemos de testificar de Cristo nuestro Señor, porque Él es quien nos da la fortaleza, el amor y el poder de Dios para testificar. Por lo tanto, pongamos nuestra confianza en Él y solo en Él. Y hermanos, este es un texto que me anima y los animo a todos, que lo tengamos en presente para los días que estaremos saliendo a evangelizar a la calle. Recordemos que hay una propuesta y es salir a evangelizar el sábado 21 de diciembre. Estamos por definir el sitio de salir a la calle a predicar el Evangelio. Recordemos ese texto y me lo recuerdo a mí mismo. No nos avergoncemos del Evangelio. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Que se avergüence de Él y de su palabra, Él se avergonzará de Él, de quien lo niegue. Alguien podría preguntar, pero bueno, ¿por qué Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse de Dios y le invita a participar en las aflicciones por el Evangelio, sabiendo que él está pasando, por lo que él está pasando y dónde lo puede conducir? Lo que nos lleva al versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. De manera que la respuesta la encontramos en este versículo. Porque el Dios Todopoderoso le salvó y nos salvó por medio del sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Aquí encontramos un texto más que prueba la doctrina de la elección y la predestinación. Nos muestra cómo Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que han de ser salvos. Dios ya había escogido a Timoteo como nos escogió a todos los creyentes de todos los tiempos para salvación. Pues si nos fijamos bien, el versículo 9 empieza hablando en pasado. Y es algo que nos recordó el estudio que tuvimos la semana pasada en Palma de Mallorca sobre la predicación expositiva. La importancia que tiene la gramática en las escrituras. Que está hablando en pasado, un verbo en pasado. Dios nos salvó, no nos va a salvar.
nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó con llamamiento santo. Y por si hubiese alguna duda, resalta que no conforme a ninguna obra humana, sino según el propósito de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien salva. Yo no me gano la salvación. No hay ninguna obra en el ser humano para salvarnos. Es una obra de misericordia, solamente de Dios. Es según el propósito de Dios por su gracia derramada en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Como bien podemos ver en Efesios 1 del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Porque Él quiso. Y lo confirma una vez más Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. ¿Más claro, mis hermanos? La palabra es clara. Nosotros somos los que muchas veces no queremos ver la claridad de las Escrituras. Hermanos y amigos, de nuevo quiero remarcar lo que la palabra nos enseña. La salvación no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Nos debe quedar claro que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras, que es muy diferente. Dios nos salvó por la obra de Jesucristo en la cruz, pero nos salvó para que hagamos buenas obras que den gloria a Él. Ese es el orden. ¿Y cuándo sucedió esa salvación? Bueno, ya la palabra dice claramente, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde la eternidad pasada. Antes de fundar el mundo. Y seguidamente nos enseña el texto en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso quiere decir que si Dios ya nos salvó desde antes, esa salvación se ha hecho efectiva o visible con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Cristo. Los hermanos del pasado lo veían a futuro. Nosotros ya vemos que esa obra se cumplió en Jesucristo y que estamos esperando la segunda venida. Se ha hecho efectiva o visible ahora con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, quien entregó su vida, destruyó la muerte, dando vida eterna a pecadores redimidos como tú y como yo, perdonados por la eternidad. Su vida destruyó la muerte, dando vida eterna a pecadores redimidos como nosotros y como todos aquellos que solo tienen para salvación, perdonados por la eternidad. Y por supuesto que aquí se nos está hablando sobre la muerte y la nueva vida espiritual, porque estos cuerpos aquí se van a quedar. Pero aquí estamos hablando de una nueva vida en Cristo, una vida espiritual. Pero hay una esperanza, y es que todos los cristianos tenemos la promesa fiel de que el día del juicio nuestros cuerpos serán resucitados en cuerpos glorificados para vida y gozo eterno con nuestro glorioso Dios. Esos cuerpos que aquí se quedan, el día que el Señor haga el juicio final, nuestros cuerpos serán resucitados, glorificados, para reinar eternamente con Él. Ahora, eso es una promesa para cristianos, para creyentes. Lo siento decir lo que tengo que decir, pero esto no es una promesa para el que no cree en Cristo. Porque el que no cree en Cristo, lo que le espera, según lo que dice la palabra de Dios,
es el infierno, es el fuego eterno, un sufrimiento eterno. Porque la palabra de Dios no habla de que haya aniquilamiento. No es como muchos piensan, morimos y se acabó todo. No, 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 no. Es el comienzo de una nueva vida. Gozosa con Cristo o de tormento en el lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere, dice la Escritura. Concluyo este mensaje dejando las siguientes preguntas en base a lo que he expuesto. No para que respondan, sino para que meditemos en ello. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos el Evangelio? ¿Oramos por ellos fervientemente? ¿Les estamos dando un buen testimonio de nuestra fe? Recordemos, hermanos, los testimonios de todos aquellos siervos de Dios, quienes fueron guiados por sus madres, por la gracia de Dios. Que no decaiga la niñez. Esforcémonos, oremos por nuestros hijos, prediquémosles el Evangelio, pero demos también un buen testimonio de nuestra fe. Cuando yo digo a nuestros hijos, también a aquellos esposos o esposas inconversas y a todos nuestros familiares. Recordemos que el primer ministerio para cada creyente es nuestras familias. Segundo, hemos visto que Pablo aconsejó a Timoteo a avivar el don que Dios le dio, que le había dado para servir como pastor, quizás en esos momentos de bajón y de debilidad. Fue aconsejado. Y aquí las preguntas nuevamente es, ¿estamos dispuestos a aconsejar bíblicamente, a animar a los hermanos cuando los vemos en debilidad? ¿O pensamos que eso es trabajo solamente de los pastores? Nos dejamos esto es también importante, y esto yo creo que sería inclusive más importante que el aconsejar. ¿Nos dejamos aconsejar cuando somos nosotros los debilitados o desanimados? ¿O nos creemos autosuficientes? ¿Estamos tomando la responsabilidad que nos corresponde de avivar dicho fuego en nosotros cuando somos aconsejados? ¿O nos sentamos a esperar que otros lo hagan? Estas son preguntas para que meditemos, es en cuanto al mensaje que he compartido. Ahora, Dios es quien da los dones para servir a la iglesia y a Pablo. Pongámonos al servicio del Señor. Luego, algo importante, nos avergonzamos de dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Todos hemos pasado por ahí y aún pasamos, tristemente. Si es así, confesemos nuestros pecados delante del Señor y nuestras luchas. Pidámosle con todo nuestro corazón que nos dé cada día más de su gracia y valentía para testificar fielmente en quién creemos y por qué lo hacemos. ¿Estamos participando de las aflicciones por causa del Evangelio? Lo más probable es que sí. Si eres un fiel discípulo de Cristo, lo estaremos pasando. Por tanto, debemos animarnos a permanecer fieles hasta el fin, recordando que ya hemos sido llamados eficazmente a salvación. Jesús ya pagó por ti, Jesús ya pagó por mí. Y podemos decir con todo gozo que ya tenemos vida eterna. Participemos de las aflicciones, pero no con tristeza, sino con gozo y en dependencia del Señor. Y para aquellos que aún están sin Cristo, lo primero que te tenemos que decir es que estás en grave peligro. Porque todos vamos a partir de este mundo. Y la pregunta siempre debe ser, si yo muero ahora, ¿a dónde voy? La palabra de Dios dice que solamente hay dos sitios, o cielo o infierno. No hay ningún lugar intermedio. ¿Dónde vas? La palabra es clara. Si estás con Cristo, a la gloria eterna con Él.
Pero si no, te espera un lugar de tormento. Y eso no lo queremos para ti. Por eso te tenemos que hablar con toda claridad. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de lo alto. Creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepentirte de tus pecados y tener vida eterna. Y esa obra no la podemos hacer ninguno de nosotros. Ninguna virgen, ningún santo, ninguna buena obra. Puedes entregar todas tus posesiones. Puedes entregar tu propia vida por otro. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y de nada te va a servir. Así que nuestro llamado es ven a Cristo, por quien Él hay salvación. Y solamente así vas a comprender la importancia de lo que hemos escuchado hoy. De avivar el fuego en nuestros corazones, de poner nuestros dones al servicio del Señor, de tener comunión íntima con Dios y con su pueblo. Y ese es nuestro deseo. Que el Señor hable a vuestros corazones y que a todos los que estamos en Cristo permanezcamos fieles a Él. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, una vez más queremos darte gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia para con pecadores como nosotros que hemos sido redimidos por Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, por medio de tu bendito y santo Espíritu, para que ese fuego sea avivado en nuestros corazones. Aviva nuestros corazones, Señor, esos dones que a cada uno nos ha dado, para ponerlos al servicio de tu obra, para exaltar tu glorioso nombre. Guárdanos de buscar, Señor, aplausos. Guárdanos, Señor, del orgullo y la soberbia. Y ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Señor, que no nos avergoncemos de decir que somos cristianos y que nuestras vidas reflejen esa verdadera fe. Ayúdanos, Señor, para que lo que hemos escuchado hoy se grabe en nuestros corazones y lo pongamos por obra. Bendice a tu pueblo para que tu pueblo te exalte y glorifique. Que cada día, Señor, tomemos nuestra cruz y te sigamos. Que cada día, Señor, nos esforcemos por crecer más en santidad y menguar más en el pecado. Señor, somos conscientes de que por nuestras fuerzas no somos capaces. Por eso te imploramos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien nos afirmes y nos hagas ser fieles a ti. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén.